Semana Santa, café en la mesa, sube el volumen y el día empieza. Suena la radio, la ciudad despierta. Tu alternativa enciende mi fuerza. Tomo la taza, mi alma se calma. Eso es en mi historia, hablando en voz baja. Semana Santa y mi café en la mañana. Ese tu punto nueve, mi fe se levanta, declarando la victoria de Jesús en mi vida. Cada sorbo, cada nota sana mis heridas. Semana Santa y mi café en la mañana. Tu alternativa me recuerda su gracia, declarando la victoria de Jesús en mi casa y mi día, en mi valle, en mi risa, Él es mi salida. Voy en el carro, la cruz en mi mente, su amor me alcanza, tanta presente. Entre noticias, una voz me invita a poner mis cargas en manos que quitan heridas. Semana Santa y mi café en la mañana. El cielo mueve, mi fe se levanta, declarando la victoria de Jesús en mi vida. Cada sorbo, cada nota sana mis heridas. Semana Santa y mi café en la mañana. Tu alternativa me recuerda su gracia, declarando la victoria de Jesús en mi casa y mi día, en mi valle, en mi risa, Él es mi salida. Cuando la noche pesa en el alma, recuerdo el viernes, recuerdo la cara del que venció la tumba y la distancia. Y en la mañana vuelve la esperanza. Semana Santa y mi café en la mañana. En su talento mueve, mi fe se levanta, declarando la victoria de Jesús en mi vida. Cada sorbo, cada nota sana mis heridas. Semana Santa y mi café en la mañana. Tu alternativa me recuerda su gracia, declarando la victoria de Jesús en mi casa y mi día, en mi valle, en mi risa, Él es mi salida. Y bueno, avanzamos aquí en tu alternativa 102.9 y ya estamos con nuestro invitado, como les había comentado, que íbamos a estar acompañados del pastor Fabricio Nahún de la iglesia Dios Proveerá, ¿verdad? Y que íbamos a compartir un tema bastante importante. ¿Me escucha bien, verdad, pastor? Sí, Sí, estamos aquí conectados ya. Qué bueno poder saludar en esta mañana a todos esos cafeteros, ¿verdad? En este miércoles de Semana Santa, un privilegio poder estar aquí en esta oportunidad. Nos conocimos hace un par de años, casi 10 años. Sí, a días, Y ¿verdad? había Ya. perdido el contacto y andaba entre ahí que lo buscaba y no me, yo decía quién era el que me lo había presentado. Y creo yo que por ahí se me ocurrió preguntarle a Donald Marroquín. Así es, sí. Y él me dice, uy, sí, hombre, hermano, me dice, se tardó, me dice. Se había demorado. Saludos ahí al doctor Donald Marroquín también, ¿verdad? Nuestro dentista. Sí, ya no, definitivamente, ya él es mi dentista. Pastor, Sí. cuéntenos, ¿qué tal ha estado? Pues muy bien, José, gracias al Señor, bendecidos. Ahí estamos siempre tratando de hacer aquello que nos han encomendado, que el Padre nos ha confiado, pues en todas estas actividades poder avanzar en lo que el Señor nos ha proporcionado. Entonces ahí siempre enfocados en la obra del Señor, tratando de sumar siempre a la edificación del cuerpo de Cristo.
Y mándale un saludito ahí a los miembros de la iglesia. Sí, mire que saludamos ahí a toda la familia. Dios proveerá, ¿verdad?, de nuestras iglesias. Es un privilegio poderles saludar en esta mañana desde aquí, desde la cabina de Tu Alternativa, poder saludar a toda la familia. Dios proveerá, ¿verdad? Así que les bendecimos y les amamos. Ahí está. Ya saludamos, ya estamos listos. Hoy, fíjese que toda esta semana íbamos a tener unos invitados también aparte para poder hablar acerca de un tema bastante interesante. Y es que la Semana Santa nosotros la hemos catalogado, una, como semana de vacaciones, ¿verdad? Así es. Dos, como semana que para nosotros tiene relevancia solo el domingo, ¿verdad? Y tres, como una actividad tradicionalmente católica. Así es. Son las tres formas en que nosotros catalogamos la Semana Santa. Y me gustaría, pues, quería tener un punto de vista más amplio, pero la otra semana vamos a estar también hablando de Semana Santa. Así que usted, oyente, no se preocupe, que vamos a seguir hablando de este tema para que no nos perdamos, ¿verdad? Eso continúa. Sí, va a continuar porque es que es necesario. A veces es necesario que nosotros como medios, pues, también demos algunas herramientas a los oyentes sobre estos temas. Que se tan puede interesantes. utilizar estas plataformas para poder Correcto. contribuir realmente y tener ese conocimiento de lo que representa esta semana, ¿verdad? Así es. Si bien es cierto, como evangélicos, vamos a decirlo, vamos a dar la palabra, como bien lo decía José, nuestra relevancia o el día, nuestro enfoque es en el domingo, el día de la resurrección. Sin duda alguna, marcó un antes y después, ¿verdad? Es que es como el clímax, ¿no? De la historia. Ese es como el cierre, digamos, Correcto. ¿verdad? Pero toda esta semana marcó la historia realmente de la humanidad desde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Y todo eso, lo que se desarrolla en este tiempo, debe de ser un tiempo de reflexión, ¿verdad? Un tiempo en el cual nos lleve a meditar qué es lo que realmente sucedió en este tiempo, qué es lo que realmente pasó. Y no estamos diciendo que qué mal que nos vamos a la playa o los que se van a la playa, que se van a la montaña, que van a visitar su familia. Qué bueno que lo puedan hacer, pero aprovechar este tiempo para reflexionar en el sentido real de todo lo que conlleva Semana Santa. Sí, es un sentido bastante amplio. Y hoy, pues tenemos programado poder hablar de un tema bastante interesante que lo titulamos Una cruz, un amor, una esperanza. Y el pastor Fabricio, pues, nos va a compartir esta fascinante reflexión acerca de esto. Así es. Creo que este tema, una cruz, un amor y una esperanza, no puede ver o se encerró, se encapsuló en este tema todo el sentido y todo el propósito de Dios para con la humanidad. Porque por su amor eterno se llevó a una cruz y en esa cruz se nos dio esperanza. Entonces, este tema de una cruz, un amor y una esperanza realmente encierra el propósito, el deseo y el corazón de Dios para con la humanidad. Solamente el escuchar este tema, este título, debe sacar una exclamación de ¡wow! ¡Qué poderoso! ¿Qué hay ahí? Porque es el sentido de Dios para con cada uno de nosotros, en la humanidad. El entender la razón de la cruz, el entender lo que pasó ahí en la cruz, que lo que sucedió ahí fue por amor, y este sacrificio de la cruz nos generó una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Una esperanza de vida, una esperanza viva que tenemos, que el apóstol dice que incluso los que mueren tenemos esa esperanza de resurrección en Cristo Jesús por ese sacrificio de la cruz. Entonces es un tema sumamente poderoso, sumamente edificante y confortante que nos lleva a reflexionar realmente en este tiempo especial sobre esa cruz, sobre ese amor y esa esperanza. Bueno, el tiempo es suyo, pastor. Ok, perfecto. Vamos entonces a tomar este tiempo, amados hermanos. Qué gusto poder saludar realmente a todos estos cafeteros. Es un privilegio poderles saludar en esta oportunidad de miércoles de Semana Santa. Una semana o un tiempo que debe de llevarnos a meditar, un tiempo que debe llevarnos a reflexionar en este propósito eterno de Dios y sobre lo que se desarrolló y lo que representa la cruz
ese amor y esa esperanza. La cruz reveló, la cruz nos destapó, vamos a decirlo de esa manera, nos mostró un amor incomprensible. La cruz nos revela, la cruz nos muestra, la cruz viene a destapar, vamos a usar esa palabra, ese amor incomparable de Dios para con cada uno de nosotros, que nos da esa esperanza de vida, que nos da esa esperanza en Cristo Jesús. Considero que es muy importante, amado oyente, que por los próximos minutos que estaremos desarrollando este tema, que estaremos compartiendo la palabra desde las plataformas de Tu Alternativa. Saludamos a todos los que se conectan a través del Facebook Live. Si usted está ahí en su casa, conviértase en un misionero virtual y vaya a compartir esta transmisión en el Facebook Live para que muchas más personas puedan ser bendecidos por la palabra que se ministra desde esta plataforma de Tu Alternativa. Así que vaya, dele like, comparta esta transmisión para que se pueda llegar a muchas más personas, y de esta manera usted está convirtiendo en un misionero virtual, llevando el mensaje a través de la palabra del Señor. Entonces considero que en este tiempo que nosotros nos encontramos de Semana Santa, en ese tiempo particular que hoy estamos dando inicio al cuarto mes del año, que nos encontramos en el 1 de abril, que debemos de hacer una pausa, debemos de parar un poquito ahí en nuestras ocupaciones y poder entonces reflexionar, hacer una pausa ahí a lo que nos ha estado preocupando, hacer una pausa ahí en aquello que nos ha tenido agobiado, que nos ha tenido cargados, que nos ha tenido ahí un poquito desenfocados y alterados. Debemos de hacer un poquito, una pequeña pausa, un pequeño alto, y poder contemplar en este miércoles santo, en este miércoles de Semana Santa, poder contemplar el centro del evangelio, poder mirar hacia el corazón de Dios, poder mirar hacia el Calvario, poder mirar hacia ese evento que hace más de 2000 años marcó la historia de la humanidad, ese evento que nos mostró el principio de una nueva naturaleza, el principio de una nueva creación, porque esto es el evangelio, esto es la palabra de Dios. Y la palabra evangelio, yo sé que usted ya lo conoce, yo sé que ya usted ya lo sabe, no significa evangelio, no es una religión. Evangelio son buenas noticias, y a eso hemos venido en esta oportunidad, para traer esas buenas noticias de este amor de Dios, del sacrificio de la cruz y esa esperanza que nos muestra. Una cruz, debemos entender muy bien esto, una cruz que no fue un accidente, una cruz que no fue el plan B de parte de Dios, una cruz que no fue el plan de rescate de parte de Dios, sino que la cruz siempre formó parte del plan eterno de Dios para con la humanidad. La cruz no fue, es que Adán pecó y Dios dijo, ¿saben qué? Yo no sé qué hizo el hombre al que pusimos en la tierra, falló, desobedeció, pecó, y Dios se agarró los pelos de la cabeza y dice, ¿ahora qué vamos a hacer? No, la cruz siempre estuvo en el plan eterno de Dios para con la humanidad. La caída de Adán, el pecado del hombre, la desobediencia del ser humano, a Dios no lo tomó por sorpresa. A Dios no fue que Adán falló y dijo, Dios, ¿qué voy a hacer? No, Dios ya sabía en su anticipado conocimiento que el ser humano desobedecería, que el ser humano pecaría, que el ser humano fallaría, por lo cual Dios iba a necesitar un plan de redención, un plan de reconciliación para el ser humano con Dios. Entonces la cruz no fue el plan de rescate, fue parte del plan eterno de parte de Dios. Un amor que no se puede medir con palabras humanas. Un amor que supera todas las expresiones visibles de lo que se puede decir o de lo que se puede descifrar, que es amor, supera cualquier expresión, supera cualquier descripción de amor,
porque no fue una muestra de palabras, sino una evidencia de un sacrificio y una esperanza que significa o que sigue viva para todo aquel que cree. En este tiempo de Semana Santa debería de ser no solamente, como hablábamos con José, no solamente una fecha de vacaciones, no solamente una fecha que el sector turismo, los hoteles, los negocios, los balnearios, la playa lo esperan para hacer su mes y hacer las ventas del año y poderse disparar. Este tiempo de Semana Santa no debería de ser una fecha que los empleados esperan para poderse ir a vacacionar, para poderse ir a descansar. Estas fechas no deben de ser solamente una tradición religiosa. Esta fecha de Semana Santa debe de ser una invitación divina para volver al significado de la cruz, para que podamos regresar a lo que verdaderamente significa la cruz, lo que pasó en la cruz, el amor que se manifestó ahí. Hoy en día hay mucha gente que conoce el símbolo de la cruz, pero no conoce el sacrificio que se ofreció ahí en la cruz. Hoy en día hay muchas personas que andan una cruz en su pecho colgando, pero no tienen al Cristo de esa cruz en su corazón. Entonces tenemos el conocimiento de teoría, pero no conocemos la práctica de lo que ahí se llevó a cabo, de lo que ahí sucedió. En esta oportunidad queremos decirle a cada uno de los oyentes de la radio, la cruz hoy, en el año 2026, todavía nos sigue hablando. El amor de Cristo hoy, en el año 2026, todavía nos alcanza. Y la esperanza en Jesús todavía sigue transformando vidas. Así que quizás alguien en esta oportunidad, ahí en su casa, quizás alguien en esta oportunidad, ahí en su centro de trabajo, quizás alguien en esta oportunidad que va en un medio de transporte, que está ahí a punto de salir de viaje, que está a punto de disfrutar sus vacaciones, que está ahí haciendo alguna actividad, pero su corazón hay un vacío, pero en su corazón hay heridas, pero en su corazón hay algo que nada lo puede llenar. Se va a ir a la playa, muchos van a ir a tomar, muchos se van a ir a drogar, muchos van a ir a vivir una vida desenfrenada, que es lo que normalmente sucede en este periodo de Semana Santa, pero no, nada de eso puede saciar el vacío que hay en el corazón del ser humano. Entonces usted ahí debe de hacer una pausa en este momento y reflexionar, ver a la cruz, ver al Calvario, ver lo que pasó ahí, lo que Dios estaba mostrándonos. Quizás hay alguna madre que está sufriendo, que está llorando por un hijo. Quizás nos escucha un hombre que está cansado de luchar, que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Quizás nos escucha una familia que se encuentra herida, una persona que está enferma, alguien que está endeudado, alguien que se ha decepcionado de la vida y ya no quiere seguir adelante, alguien que siente que ya no puede más con su vida. Hemos venido de parte de Dios para decirle a estas personas que todavía está vigente el sacrificio de la cruz por sus pecados, para restaurar su vida, para sanar sus enfermedades, para renovar sus fuerzas. Todavía hoy, en el siglo XXI, en el año 2026, la cruz sigue vigente a favor de aquel que puede volver su mirada al Calvario, aquel que puede volver su mirada a la cruz y decir: yo necesito reconocer ese sacrificio de lo que ahí pasó y volverme a la cruz. Todavía hay amor para sanar esas heridas, todavía hay esperanza para la incertidumbre del día de mañana, todavía en Cristo Jesús hay poder para restaurar, hay poder para sanar. Él dice, la escritura en el libro de Isaías capítulo 53 verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, que experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Escuche bien esto, alguien tiene que escuchar esto en esta mañana a través de Alternativas. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Alguien tiene que estar ahí en una clínica, alguien nos tiene que estar escuchando ahí en un hospital, alguien nos tiene que estar escuchando ahí en su casa, que tiene que reconocer: ciertamente llevó él nuestras
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, escúchelo bien, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, en medio de la inseguridad, dice el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo quiero aclarar en esta oportunidad que la cruz para muchos es un símbolo religioso. Para muchos la cruz es un símbolo de maldición. Para muchos la cruz es un evento que sucedió en la historia nada más. Pero la cruz, yo quiero que decirle esta oportunidad, esta cruz se convirtió en un altar de sacrificio. Hoy, cuando escuchamos hablar sobre la cruz, rápidamente muchos, como le menciono, lo asocian a un símbolo que representa alguna religión. Muchos lo asocian con un símbolo que representa alguna religión, alguna denominación, alguna línea de creyentes. Puede funcionar como un distintivo de fe para algunos. Para muchos puede ser hasta un amuleto. Uy, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Y lo usamos de manera tan superficial que desconocemos el significado. Para otros que quizás ya tenemos un poquito más de conocimiento en la palabra de Dios, creemos que la cruz es un símbolo de maldición. Pero qué importante es esto, porque en los tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo distintivo de religión. Cuando nosotros vemos en los tiempos de Jesús, en los templos o en las sinagogas, no había una cruz que representara que era un símbolo religioso para distinguir que era un lugar de adoración, que era un lugar de reunión de los santos, donde la iglesia se reunía. Ahí no había una cruz que los distinguía como ese símbolo religioso. La cruz en el tiempo de Jesús era un símbolo de muerte. La cruz en el tiempo de Jesús era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de dolor, era un símbolo de humillación, era un símbolo de una condena y un juicio público ante el cual se exponían. Era un símbolo de maldición. Sin embargo, cuando Cristo decide ir a esa cruz, cuando Cristo decide llevar el peso de nuestros pecados a esa cruz, cuando Jesús decide ir voluntariamente a la cruz, porque Él, cuando está orando al Padre y está expuesto a este tiempo que va a sufrir, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús le está diciendo: Padre, yo no quiero ir a la cruz, pero lo voy a hacer en obediencia. Padre, yo no quiero ir a la cruz, pero lo voy a hacer por amor. Por eso el apóstol escribe que Cristo, por el gozo puesto delante de él, abrazó la cruz. ¿Cuál fue ese gozo, amado hermano y hermana? Cada oyente que en esta mañana nos está escuchando, Dios estaba viendo a través de Cristo a cada uno de aquellos que íbamos a reconocer el sacrificio de la cruz para reconciliarnos, aquellos que íbamos a reconocer el sacrificio de la cruz para traer paz a nuestra vida, aquellos que íbamos a reconocer el sacrificio de la cruz para alcanzar el perdón de pecados. Entonces, lo que el apóstol está diciendo, Jesús no quería ir. Dice que él sudó gotas de sangre por el nerviosismo al cual estaba expuesto. Él sabía el dolor que iba a sufrir, que iba a pasar, pero aún así dice que él fue gozosamente a la cruz, porque él sabía y decía: en el 2026 habrá un Carlos, habrá una María, habrá un José, habrá un Pedro, habrá un Juan, habrá un Marco que va a reconocer el sacrificio de la cruz, y por ello yo voy alegre,
que yo voy a ir gozoso a la cruz. Sé que me espera la muerte y la voy a sufrir gozoso, porque sé que el sacrificio valdrá la pena, porque sé que el sacrificio dará fruto esperado, porque sé que en mi muerte traeré reconciliación, en mi muerte traeré salvación. Por lo tanto, la cruz, aquello que era un símbolo de maldición, Dios lo convirtió en redención para muchos. Te lo voy a repetir: aquello que era un símbolo de maldición, Dios lo convierte en redención para muchos. Aquello que era símbolo de muerte, Dios lo convierte en vida. Aquello que era un símbolo de humillación y de derrota, Dios lo convierte en nuestra victoria, porque dice la Escritura que Cristo venció públicamente y los exhibió derrotados a las tinieblas y toda su operación en la cruz del Calvario. Por lo tanto, para usted y para mí, hoy en día no vemos la cruz como un símbolo de maldición. Hoy vemos lo que se sufrió, lo que se presentó, lo que se ofreció en la cruz como un tiempo de victoria. Y hoy debemos recordar, en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo de miércoles de Semana Santa, ese sacrificio preciado en la cruz del Calvario, que nos devolvió luz, nos devolvió vida. La cruz no fue ese plan B de Dios. La cruz fue parte del plan eterno de Dios. A Dios no es que Adán y Eva pecó, como le mencionaba hace unos minutos, y lo tomaron por sorpresa. Dios ya sabía que Adán iba a fallar. A Cristo no es que lo traicionaron, lo traicionó Judas y lo entregó. Era parte del propósito de Dios. A Cristo no era que lo mataron. Jesús dijo: es que yo, que tengo el poder de la vida, la pondré y la volveré a quitar. No es que me van a matar, es que yo la voy a poner y yo mismo la voy a quitar. Por eso el libro de Hechos capítulo 2 verso 23 dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Se lo vuelvo a repetir: pero Dios sabía. A Dios no lo tomó por sorpresa, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado antes de la creación de todas las cosas, antes de que el mundo fuera creado, antes de que Adán fuera puesto en el huerto, ya la cruz formaba parte del propósito de Dios para nuestras vidas, para la humanidad. A Jesús, como le decía, no lo traicionaron, a Jesús no lo mataron. La cruz fue parte de ese plan de rescate de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso cuando Juan, esto es impresionante, cuando Juan el Bautista está en el río, de él ve llegar a Jesús al río. ¿Y qué es lo que exclama Juan? En ese momento el profeta Juan el Bautista, yo creo que a él se le abrió la eternidad, porque dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que Juan, en ese momento, cuando Jesús llega en acción al río Jordán para ser bautizado, Juan pudo ver la eternidad y Juan pudo ver lo que ya había sucedido en la eternidad. Y Juan dice: este es el Cordero que en la eternidad fue sacrificado. Este es el Cordero que en la eternidad llevó a cabo el plan de reconciliación a través de su sacrificio en la cruz. Por ello Apocalipsis 13:8 dice: y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Preste atención a esto: del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este Cordero es el que Juan está viendo. Este Cordero que Apocalipsis está mencionando es lo que Juan ve en la eternidad. Cristo, él sufrió sus padecimientos. Lo que pasó en la cruz, el sacrificio de la cruz, se estaba materializando en el Calvario lo que ya había sucedido en la eternidad.
eternidad. Pastor, ¿cómo así? Adán no había sido creado. Adán no había desobedecido. El pecado no había entrado en operación. Satanás todavía no merodeaba entre la creación viendo caer al hombre. Pero ya Dios, amado oyente, pero ya Dios habías ofrecido en la eternidad el sacrificio redentor y reconciliador entre Dios y el hombre. Por eso Apocalipsis dice y lo remarca: el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Adán no había pecado, Adán no había fallado, Adán no había desobedecido, pero ya Dios en la cruz había en la eternidad ofrecido el sacrificio de Dios. Amado oyente, esto es poderoso. Esto es impresionante, porque lo que la Escritura nos está diciendo, que usted y yo todavía no habíamos nacido. Lo que la Escritura nos está diciendo es que usted y yo todavía no habíamos llegado y abierto nuestros ojos a este mundo, cuando ya Dios había en la eternidad ofrecido ese sacrificio de redención. La cruz representa redención. La cruz representa reconciliación. La cruz le pone un punto y final a todo el pecado adámico. La cruz le pone un punto y final a toda la maldición generacional adámica, pero también es su punto de partida para una nueva creación. La cruz no es el punto de nacimiento de una religión. La cruz no es el punto de nacimiento de un movimiento pentecostal, apostólico, profético. No, la cruz es el punto de partida de una nueva creación, y esto es los hijos de Dios, porque en el plan eterno de Dios no estaba que a través de la cruz tener un segmento de seguidores. A través de la cruz no estaba tener un segmento de religiosos. A través de la cruz Dios lo que quería era tener hijos que lo amaran, hijos que respondiéramos al amor del Padre, hijos que pudiéramos reaccionar y regresar hacia Dios a nuestras vidas. Entonces en la cruz lo que nos representa, lo que quiere decir es que usted y yo todavía no habíamos pecado, el hombre no había pecado, Adán no había fallado, Eva no había desobedecido, y a Dios había puesto el sacrificio que decía: la deuda fue cancelada en la cruz. Imagínense que usted vaya en estas épocas que se aproximan el mundial, aquellos cafeteros que les gusta el fútbol y dicen: ¿saben qué, pastor? Voy a ir a X tienda y me voy a comprar un televisor de 90 pulgadas para ponerlo en la sala y poder ver los partidos del mundial. Y usted va a la tienda, usted agarra el televisor, pide que se lo lleven, que se lo instalen, se lo instala la tienda, y cuando usted va y dice: ok, ahora vengo a pagar la cuota de ese televisor, le dicen: no, su deuda ya fue pagada. Su deuda ya fue cancelada. Usted brinca de alegría, usted celebra porque dice: wow, me regalaron un televisor. Así dice la cruz: desde la eternidad yo pagué el precio de tu redención. Así nos dice la cruz: desde la eternidad yo pagué el precio del perdón de tus pecados. Desde la eternidad yo pagué el precio de la reconciliación entre el Creador y su creación. La cruz es poderosa no por sí misma, no por el madero que estaba ahí. La cruz es poderosa por el sacrificio que se ofreció ahí. Hebreos dice que fue un sacrificio único y para siempre, y que a este sacrificio de la cruz ya no era necesario agregarle nada. A este sacrificio de la cruz ya no es necesario agregarle nada, solamente reconocer lo que ahí se ofreció. Una cruz que nos dio el punto de partida a una nueva creación. Una cruz que nos dio el punto de partida a una nueva generación de hijos de Dios. Jesús en la cruz no solamente se ofreció como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, sino que en la cruz Jesús cargó el peso de nuestros pecados y de nuestra condenación. Por ello el profeta Isaías leíamos que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Escuche bien esto:
Jesús no murió por sus errores, porque Él era perfecto. Jesús no murió por sus pecados, porque Él era santo. Jesús no murió porque el diablo lo venció y lo derrotó. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo el poder para ponerla y volverla a quitar. Él murió porque decidió tomar nuestro lugar en esa cruz. Jesús sufrió una muerte, amado oyente, que ningún ser humano podía sufrir, para que ahora todo ser humano pueda vivir una vida que no podía vivir. Se lo vuelvo a repetir. Jesús sufrió una muerte que ningún ser humano podía sufrir, para que ahora todo ser humano pueda vivir una vida que no podía vivir sin el sacrificio de la cruz. Sin que Jesús tomara nuestro lugar en la cruz. En la cruz no debería estar los dos ladrones y Jesús. En la cruz deberíamos de haber estado cada uno de nosotros, porque era el precio que teníamos que pagar por nuestros pecados. Era el precio que debíamos de pagar por nuestros delitos, pero Él tomó nuestro lugar. Qué impresionante lo que sucede ahí en la cruz, porque Jesús toma nuestro lugar. Sobre Él fue el peso del pecado de la humanidad. Sobre Él fue el peso del pecado de todo ser humano, a tal grado que Dios, podemos decir de esta manera, cuando Jesús está en la cruz, Dios le da la espalda a Jesús a causa del pecado que Él portaba en ese momento. Por ello Jesús en sus últimas palabras clama y le dice: Elí, Elí, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento sobre la humanidad, sobre la vida de Jesús, estaba cada pecado que usted, oyente, nos está escuchando en esta mañana ha cometido. Cada pecado que usted, oyente, en esta mañana está ahí a través de la frecuencia de Alternativa escuchando, cometerá el resto de su vida. Sobre la vida de Jesús estaba todo ese pecado, estaba toda esa condenación, y Dios vio ese pecado abundante, y la santidad de Dios no tenía o no tiene relación con el pecado. Por lo tanto, Dios, podría decirlo, que le da la espalda a Jesús en ese momento, y Jesús clama: ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús estaba tomando el lugar que a usted y a mí nos correspondía en la cruz. La cruz es ese símbolo de reconciliación. La cruz es ese símbolo que nos lleva de regreso al Padre, que nos une, que nos lleva a Dios para poder ser nuevamente restaurados, para ser nuevamente reconciliados con Él y alcanzar ese Dios que es Padre para con cada uno de nosotros. Entonces la cruz no es un símbolo. La cruz es un evento que marcó nuestras vidas, que marcó nuestra historia, que nos reconcilió con Dios. Entonces, ¿pero qué pasa con un amor? Es un amor inexplicable que solamente nos toca recibirlo. El amor invisible de Dios, el amor invisible del Padre Celestial fue visible en el Calvario. El amor invisible de Dios fue visible cuando volvemos hacia la cruz, cuando volvemos hacia el Calvario. Yo sé que muchos conocemos el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es impresionante. Yo creo que más de alguno hemos sentido o hemos experimentado ese sentimiento de compasión. No sé si a usted en alguna ocasión le ha tocado pasar, ya sea en taxi, en bus o en auto, por algún semáforo en un día soleado, en un día de calor, y ver ahí a la orilla de la acera a una madre con un par de niños bajo ese sol, bajo ese calor, y ellos pidiendo un par de monedas para poder comprar, para poder comer algo. Algunos dicen: pero tiene fuerza para trabajar la madre. ¿Quién la mandó a tener hijos? Independientemente de las circunstancias, pero la situación que esa mujer está pasando ahí, a muchos nos genera compasión. A muchos nos genera lástima.
A muchos nos llega a generar dolor. Sin embargo, Juan dice que Dios vio la situación del hombre. Dios lo vio a usted, amado oyente. Dios me vio a mí. Y Dios no sintió lástima. Dios no sintió compasión. Dice que Dios sintió amor. Porque de tal manera nos amó Dios. Es un amor inexplicable. Es un amor incomparable. Es un amor que no tiene sentido al razonamiento humano. No le podemos encontrar otra explicación que no sea Dios nos amó. Probablemente hay personas que no se sienten amadas. Probablemente hay personas que no se sienten queridas. Probablemente hay personas que se sienten rechazadas, que nadie las quiere, que nadie las ama. Pero Dios dice, o la Escritura dice, que de tal manera Dios nos amó. Si usted ha sido de esas personas que han sentido el rechazo, que usted es de esas personas que no se han sentido amadas, en esta mañana usted párese delante del espejo, vea su rostro y dígase a sí mismo, porque de tal manera Dios me amó. Personalice Juan 3:16. No diga que Dios amó al mundo. Diga, Dios amó a Fabricio, Dios amó a José. Dios me amó a mí. Dios me amó de tal manera, ese amor incomparable, ese amor que supera todo razonamiento humano, fue manifestado por mí, fue manifestado a favor de mi vida. Esto es una grandiosa noticia. Esto es el evangelio de Dios. Estos son las buenas noticias, que alguien que nunca se ha sentido amado pueda saber que hubo un amor que superó toda expectativa, un amor que no tiene comparación, un amor que va más allá que cualquier razonamiento humano. Perdón por las madres hondureñas, pero sabemos que dice un himno a la madre en nuestra nación hondureña para aquellos que nos escuchan fuera de nuestro territorio nacional, porque no hay una expresión más clara. En la expresión de amor más clara en la tierra, perdón madres, y no me vaya a malinterpretar, no es el amor de una madre. El amor, la expresión más clara es el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese amor incomparable, ese amor que superó todo entendimiento, ese amor que superó todo razonamiento. Es un amor que no tiene comparación, porque de tal manera Dios nos amó. Es un amor incomprensible, es un amor inexplicable, es un amor eterno, es un amor sacrificial, un amor que no se pudo o que no se quedó solamente en palabras. Un amor que no solamente quedó en una expresión romántica. Ah, qué bonito se escucha que me aman. Ah, qué bonitas frases me dice, como las que le dice el esposo a su esposa: eres el amor de mi vida, eres la mujer más bella, eres la mujer más hermosa. No se quedó en una palabra, en una frase romántica bonita, sino que llevó al punto de sacrificio. Y Jesús se lo dice a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor de Dios se hizo carne. El amor de Dios se hizo sangre. El amor de Dios se hizo sacrificio y fue a la cruz. Un amor que superó toda expectativa. Este amor es incomparable. Fue llevado al extremo. Imagínense que Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Jesús fue negado por otro de sus discípulos. Jesús fue abandonado por muchos. Un domingo entra a Jerusalén. Un domingo entra y todo el mundo gritaba: Hosana al que viene en el nombre de David. Hosana al Hijo del Altísimo. Pero unos 3 días después están gritando al pie de la cruz: crucifíquenle, crucifíquenle. Muchos le dieron la espalda. Muchos lo escupieron. Pusieron, dice la Escritura, una corona de espinas sobre su cabeza. Clavaron sus pies y clavaron sus manos. Pero aún así Jesús se para y le dice: Padre,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor incomprensible, el amor inexplicable de Dios para con nuestras vidas llegó al punto máximo de expresión sobre la tierra. Y en ese evento en la cruz hay dos ladrones. Uno de ellos se burlaba de Jesús. Uno de ellos le decía: si ciertamente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero otro le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Alguien tiene que saber en esta mañana que no hay pecado que el amor de Dios no pueda perdonar, que no hay falla cometida que el amor de Dios no pueda restaurar, que no hay lugar donde tú hayas caído que el amor de Dios no te puede restaurar, no te pueda sacar de ahí, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios está dispuesto, cuando tú lo quieres recibir, a sacarte de la situación. Hay personas a las cuales le han dicho: tú no tienes compostura, ya tú no tienes restauración, en tu matrimonio todo se acabó, en tus hijos todo está destruido. Yo te tengo una buena noticia: es porque todavía no has aceptado el amor de Dios en tu vida, porque el amor de Dios es capaz de restaurar, el amor de Dios es capaz de levantar, el amor de Dios es capaz de resucitar, el amor de Dios es capaz de perdonar todo aquello que puedas recibir, porque es un amor inexplicable, es un amor incomparable, es un amor sacrificial. Y Jesús le dice: ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé a quién le han dicho: no sirves, pero Dios te dice: haré grande cosa contigo. No sé a quién le han dicho: sabes qué, no vales para nada. Dios te dice: es que mi amor convierte lo vil, es que mi amor convierte lo menospreciado, es que mi amor convierte aquello que nadie da nada para hacerlo un vaso de honra, para hacerlo un vaso de gloria. Es que el amor de Dios te es capaz de levantarte, es capaz de restaurarte, es capaz de sacarte de esa situación. Es un amor incomprensible. Es una cruz que es un símbolo de redención. Es un amor incomprensible, pero también es una esperanza que nace en medio del dolor. Escúchelo bien. Es una esperanza que nace en medio del dolor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro le dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente en la cruz nos amó, quien no solamente en la cruz nos manifestó su amor, sino que también ahí en la cruz nos hizo renacer, sino que ahí en la cruz, por ese amor incomparable, nos hizo ser llamados hijos de Dios, y ahora nos hace vivir en una esperanza, ahora nos hace vivir en una fe, ahora nos hace vivir en el amor de Dios. ¿Sabe qué? Esto es impresionante y me recuerda en una ocasión. Yo vivo a las afueras de Tegucigalpa, en un lugar que hay mucha montaña, mucho bosque, o en Santa Lucía. Y en una ocasión, hace algunos años atrás, yo estaba estudiando y estaba preparando un mensaje para predicar, y estaba en la sala de mi casa, y me dice el Señor: sal al porche o a la terraza, porque la casa estaba en un nivel alto, o es en un nivel alto, y salgo hacia la terraza y me dice: ¿qué es lo que ves? Y yo quedo viendo al frente y le digo: Señor, oscuridad y no se ve nada. Y me vuelve a preguntar: ¿qué es lo que ves? Oscuridad. Le digo: no se ve nada. Todas las luces estaban apagadas, todo estaba oscuro. Imagínense, en esa zona alta, enfrente habían o es pinos lo que hay, entonces no se veía nada. Y le digo: Señor, hay oscuridad. Y me dice el Señor: ¿qué hora es? Y volteo a ver el reloj y le digo: Señor, son las 12:05 de la noche. Y me dijo él: un nuevo día comenzó.
porque todo nuevo día, me dijo, no nace con la puesta del sol. Todo nuevo día comienza en la oscuridad más profunda de la noche. Son las 12:05, pero ya es un nuevo día. Hay oscuridad alrededor, pero ya es un nuevo día. Yo quiero decirle a alguien en esta oportunidad que probablemente has visto que tus situaciones, como normalmente decimos, van de color de hormiga, van cada vez peor, van cada vez más difíciles, pero yo quiero decirte que es un nuevo día que comenzó. Hay una nueva esperanza que surgió para muchos en los tiempos de Jesús, para los religiosos del tiempo de Jesús, para los fariseos de ese momento en el tiempo de Jesús, para los líderes que dieron la orden que Jesús fuera crucificado. Incluso para algunos de sus discípulos pensaron que la cruz era el punto y final de Jesús. Quizás algunos pensaron que la vida de este hombre había concluido ahí en la muerte. Habían creído que había concluido ahí en la cruz. Quizás muchos pensaron, wow, este fue un hombre ejemplar, este fue un hombre servicial, este fue un hombre que siempre Dios lo respaldó, pero ya llegó a su punto final. Él murió, él en ese momento dice que el cielo se cayó, parecía que el cielo se había callado, la tierra tembló, dice la escritura que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, el cuerpo inerte de Jesús fue puesto en el sepulcro. Todo apuntaba a una gran derrota. Quizás alguien está escuchando en esta oportunidad que cree, que ha considerado, y esto no es casualidad, te dijeron que tienes una enfermedad incurable, te dijeron que tus hijos están perdidos, te dijeron que tu matrimonio no hay restauración, pero yo quiero decirte que en el día de Jesús, cuando Él muere en la cruz, había un domingo de resurrección que lo estaba esperando. Había un tiempo de resurrección que lo estaba esperando para que Él se manifestara, y ese tiempo es tiempo de esperanza. Lo que tú estás viviendo todavía tiene una esperanza viva, todavía tiene esperanza en Cristo Jesús. Puedes estar contemplando la cruz como una derrota, como los líderes del tiempo de Jesús, como un fracaso, como algo que no tiene remedio, que no tiene solución, pero Jesús está dentro de la ecuación de tu vida, y pronto el pronóstico, pronto el diagnóstico, no importa cuál sea, tiene esperanza en Cristo Jesús. La cruz no era un símbolo de derrota, o no era una derrota para Jesús. La cruz daba esperanza y nos da esperanza de vida. Yo creo que esto lo entendió el apóstol cuando escribió y dijo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La cruz no fue el final del plan de Dios, pero la cruz con la resurrección nos dio salvación. La cruz no fue la puerta, no fue el camino, no fue el final, fue la apertura para que alcanzamos esperanza por ese amor inagotable. Y es esta nuestra esperanza, porque Cristo vive. Hay esperanza para el pecador. Porque Cristo vive, hay esperanza para el enfermo. Porque Cristo vive, hay esperanza para el matrimonio destruido. Porque Cristo vive, hay esperanza para el joven confundido. Porque Cristo vive, hay esperanza para el anciano cansado. Porque Cristo vive, hay esperanza para aquellas familias que están en crisis. Probablemente hoy piensas y que has considerado que verdaderamente no hay esperanza, que no hay más oportunidad, porque tal vez estás en el proceso de la cruz, o tal vez estás en el silencio del sepulcro. Sientes que el cielo ha cerrado su voz y no te ha escuchado y no ha hablado a favor de ti. Pero cuando Dios está callado, porque cuando Dios guarda silencio, no significa que está ausente. Muchas veces en el silencio Dios está preparando la resurrección, porque la cruz es esperanza de vida, porque la cruz es esperanza de resurrección, porque la cruz nos da ese amor incomprensible, porque la cruz nos expresa ese amor inagotable. Y quiero cerrar que recuerdes que la cruz nos recuerda
que el precio del pecado fue pagado por la grandeza del sacrificio que ahí se ofreció. Su amor que no se detuvo ante el rechazo, el menosprecio, el dolor ni la muerte. Una esperanza que no termina en el Calvario, sino que apunta a la resurrección y a la vida eterna. Así que, oyente que estás ahí en esta mañana, hay una cruz, hay un amor, pero hay una esperanza vida. Y tienes que alcanzarlo. No importa lo que vivas, no importa la situación que enfrentas, no importa lo que estás viviendo. Hay esperanza en Dios por el sacrificio vivo, por amor en la cruz del Calvario. Así que ahí donde estás, si tú quieres y no has conocido del Señor, aquellos que nos escuchan en los buses, aquellos que nos escuchan en los taxis, en el medio de transporte, y no vas en ese medio de transporte y no es casualidad que esa unidad lleve la emisora, no es casualidad que vayas sintonizando este programa, es que Dios tenía una cita divina contigo en esta oportunidad. Es que Dios se anticipó y en el sacrificio de la cruz, donde manifiesta su amor, había esa esperanza para ti, que el día de hoy tú le puedas decir: Señor, reconozco ese sacrificio. Hoy, miércoles santo, mira el evangelio, mira al Calvario, mira al perdón de Jesús. Y yo quiero hacer una corta oración por aquellos que van ahí en el medio de transporte o están en su casa escuchando el programa, pero todavía han conocido la cruz, pero no conocen ese sacrificio de la cruz. Han oído de ese amor, pero todavía no han experimentado el amor que perdona y restaura. Han creído que no hay esperanza, pero hay vida en esa esperanza de Cristo Jesús. Quiero hacer esta oración contigo. Si tú quieres decir: necesito conocer de Jesús. Necesito entregar mi vida a Jesús. Tenía planes de ir a la playa, vete, no hay problema. Tenía planes de ir a visitar al pueblo, a mi familiar, vete, no hay problema. Pero hazlo entregándole tu corazón a Jesús esta mañana. Que Semana Santa, que este miércoles santo no solamente nos recuerde el sacrificio, sino que en esta Semana Santa sea un tiempo donde Él nazca en nuestros corazones. Y si estás ahí, haz esta oración en esta oportunidad. Padre Celestial, en esta mañana reconozco el sacrificio de la cruz. Reconozco que con amor eterno nos has amado. Reconozco que en Cristo aún hay esperanza. Reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador, y que tú lo levantaste de entre los muertos para darme vida y vida eterna. Señor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, y hoy abro mi corazón para que entres en él, gobiernes mi vida y seas mi Señor, y me restaures y me perdones. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y esa esperanza viva en mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que si tú has hecho esta oración, te bendecimos y te invitamos a que puedas buscar un lugar donde congregarte ahí cerca de tu casa, cerca de tu colonia. Busca una iglesia para que te puedas congregar y seas parte de la familia en Cristo Jesús. Cada sol, cada nota sana mis heridas. Semana Santa y mi café en la mañana. Tu alternativa me recuerda su gracia. Declarando la victoria de Jesús en mi casa y mi día, en mi valle, en mi risa, Él es mi salida. Bueno, y llegamos al final del Café de la Mañana. Gracias, Pastor, por este tiempo que nos ha regalado y por darnos pues todo lo que nos dio. Hay que aprovechar este tiempo, ¿verdad? Y poder compartir lo que representa esta cruz, ese amor y esa esperanza. Una cruz, un amor, una esperanza fue el tema que tuvimos hoy aquí con el pastor Fabricio Nahum de la iglesia Dios Proveerá. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos los cafeteros ahí de Dios Proveerá. Un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Así es, saludamos a todos esta familia bendita de Dios Proveerá. Donde quiera que haya un miembro de la casa, le bendecimos y sabemos que la provisión del Padre se manifiesta a favor de cada uno de ellos.
¿Qué día tiene las reuniones, pastor? Nuestras reuniones son los días lunes y miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 9:30 de la mañana. Estamos ubicados acá en Tegucigalpa, tenemos dos iglesias, una que está en Comayagüela, en la 8ª Avenida, entre 7 y 8 calle, atrás o arribita de donde está el centro comercial 7ª Avenida, un centro comercial de la alcaldía creo que es. Ahí estamos a una cuadra. Y la otra iglesia está aquí en la colonia Las Palmas. Hay una colonia que lleva el nombre de nuestra iglesia, Dios Proveerá. Entonces aquí por la Kennedy, ahí están nuestras dos iglesias acá en Tegucigalpa, que será una bendición si no tiene un lugar donde congregarse, poderle recibir con los brazos abiertos y que sea parte de la familia Dios Proveerá. Bueno, ahí está, mire, por cualquier cosa. Pastor Fabricio Nahum, usted lo escuchó hoy, estuvo compartiendo con nosotros. Pastor, gracias. Un fuerte abrazo para usted y cada uno de los cafeteros que estuvo conectado con nosotros. Ritza por ahí hizo un comentario, así que saludos Ritza Dávila. Un fuerte abrazo para usted ahí en casita, porque hoy está en casita Ritza, ¿va? Fuerte abrazo para ella. Y para cada uno de ustedes también que estuvo con nosotros, un fuerte abrazo. Será hasta la próxima semana, creo, o mañana tenemos algo todavía. Creo que mañana tenemos algo. Bueno, si me escuchan, es que aquí estábamos, ¿va? Si no, es que me quedé dormido. Pero bueno, disfrute esta semana. Esta es una semana muy especial para que podamos compartir en familia, podamos compartir en casa, podamos estar también recordando este sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo, saludos, bendiciones. El mercado está vacío y las calles solas están. Ya descansan los obreros, terminó el cosechar. Multitudes no se hallan, se han perdido sin razón. Son los siervos que reciben al gran Rey, Dios y Señor. El Rey ya viene, oh el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh el Rey ya viene, gloria a Dios. Él viene por mí. Puedo ver las multitudes, puedo oír su gran sonar, pues el Cristo ha venido y ha vencido a Satán. Y los salvos por su gracia empiezan a cantar alabanzas al Cordero que los viene a levantar.
Gracias por compartir con nosotros este Café de la Mañana. Nos escuchamos mañana en una nueva cita con más conversación, buena música y el mejor sabor para empezar el día.